A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Ya estamos conectados con nuestros amigos de Chimbote a través de Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba TV. Madre de Dios, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También estamos conectados en Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV, Radio Quillabamba TV también en las pantallas de televisión en toda la zona, y están transmitiendo a Pensar Más a Emetagua y también nuestras plataformas móviles por donde nos siguen también miles de personas, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día es 22 de febrero del año 2023. Hoy día, como ustedes ven, tras mío dice miércoles de ceniza. Hoy día empezamos un tiempo especial en la Iglesia Católica, que es el tiempo de la Cuaresma. Hoy día se nos recuerda que Dios nos creó, en polvo eres y en polvo te convertirás, o como dice la nueva fórmula, conviértete y cree en el Evangelio. A partir de hoy día vivimos un tiempo especial, tiempo de conversión, tiempo de reflexión. Y yendo al plano político, ayer, a través de la cuenta del Ministerio Público, nos hemos enterado que el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió la extradición del expresidente Alejandro Toledo Manrique. Miren ustedes, todas estas perspectivas nos va a contar Rosa María Palacios. Y también ayer conocimos las respuestas del expresidente Pedro Castillo, ¿no?, que respondía ante las preguntas de la subcomisión. ¿Saben cuál era la respuesta? Existe duplicidad de investigación tanto en el Congreso y del Poder Judicial. A 11 preguntas la misma respuesta. Caso inédito, insólito. 3 presidentes en la DIROES. ¿Va a ser así, Rosa María? Esto creo que no se ha visto en ninguna parte del mundo. Bueno, sí, buenos días a todos. Muchas gracias por su audiencia. Parece que sí, vamos a ser un país, muy especial. El único que tiene una cárcel para expresidentes, una cárcel con hacinamiento, ya vamos, que no tiene espacio para tantos. Hay que construir ambientes. Vamos sobre eso en un instante, pero primero tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores que nos ayudan a sostener este programa todos los días. Empezamos con la Universidad Católica. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina del Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para su estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa o Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201. Y muy bien, usted también nos puede ayudar. Usted que nos escucha todos los días, lo único que tiene que hacer es capturar el QR que está en pantalla en este momento y hacernos una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas. Nos puede yapear 5 soles. Con eso estamos muy contentos. Que lo haga mucha gente, por cierto, nos ayudaría mucho más. Y si usted no está en el Perú, no tiene yape, no tiene Plin, puede utilizar el sistema PayPal, que se
usa con tarjetas de crédito desde cualquier lugar del mundo. Y también si usted no tiene Yapi y prefiere hacerlo con tarjeta de crédito, nosotros estamos sumamente agradecidos a la comunidad peruana en el exterior, que nos sigue siempre, que nos acompaña siempre y a la que nosotros también tratamos de servir y acompañar. Muy bien. Ayer la noticia más importante, ya se las ha contado Abel, ha sido el anuncio del Departamento de Estado de los Estados Unidos que autoriza la extradición de Alejandro Toledo por uno de los casos en los cuales es investigado. Y acá hay que hacer un poquito de historia. Este es un caso que, como ustedes imaginarán, yo he cubierto durante muchísimos años. Es uno de los casos más redondos de corrupción que hay en el Perú. Mejor documentados y mejor probados, imposible, de verdad, imposible. Porque los testimonios de quien entrega el dinero y de quien transporta el dinero están. Y los receptores son Alejandro Toledo y Elian Carp. Esto está claramente establecido en un esquema de lavado que da la vuelta de manera perfecta. Como reitero, no solamente está el origen ilícito, está toda la cadena de transporte, por dónde corre este dinero por el mundo, qué empresas se crean, qué organismos de manchado, y dónde termina una parte de él. ¿Cómo se inicia este caso? Acuérdense ustedes que Alejandro Toledo intentó ser candidato en el año 2011, sin suerte, también en el 2016, sin suerte. Pero en el año 2013, una investigación da cuenta de que la suegra de Alejandro Toledo, la madre de Elian Carp, había adquirido propiedades en el Perú muy valiosas. La señora no reside en el Perú. Y estas propiedades eran una casa en Las Casuarinas y una oficina muy lujosa en la avenida Holguín, en Surco, frente al Jockey Plaza. La casa valía casi $4 millones, la oficina $800,000. Esta era una señora que no tenía un patrimonio para comprar semejantes propiedades. Y además no había ninguna razón para que esta señora comprara unas propiedades en las que no iba ni a vivir ni a rentar. Pues la señora vivía en Bélgica. Estudiando la constitución de las personas jurídicas que compran esta casa, resulta que se trata de una empresa constituida en Costa Rica llamada Ecoteva. De ahí viene el famoso nombre del caso Ecoteva. Entonces, el primer caso que abre la Fiscalía en investigación es el caso Ecoteva, donde examina primero, las escrituras de compraventa de estos inmuebles, quién es el comprador, la empresa Ecoteva, de quién es Ecoteva, de la suegra de Toledo, y Ecoteva está constituida en Costa Rica en un estudio de abogados con dos personas de limpieza. Es decir, la suegra de Toledo y dos personas de limpieza eran los dueños de estas propiedades fabulosas en el Perú. Alejandro Toledo, y por aquí debo tener en el archivo el documento, hizo sacar en ese entonces a Perú Posible, que existía como partido, un comunicado diciendo que su suegra había recibido reparaciones por el Holocausto judío y que por tanto era una mujer con un patrimonio y solvencia que no tenía que demostrar absolutamente nada. Bueno, el señor Toledo no solamente insultó la memoria de los muertos en el Holocausto, sino que generó una reacción, como ustedes comprenderán, iracunda en la comunidad judía en el Perú. Yo recuerdo haber conversado con quien fue su vicepresidente. ¡Ay! Se me acaba de ir el nombre. Weizmann. Weizmann, el señor Weizmann, muy amable. Pobrecito, estaba tan indignado que yo pensaba que le iba a dar un infarto en vivo. Le decía, por favor, cálmese. Claro, me decía, ese es dinero de sangre. Las reparaciones que dieron en Alemania no pasaban de $400 mensuales. Y muchísima gente no las recibió. Me dijo, mis padres, no las recibieron porque consideraban que era un dinero de sangre. No la querían. Entonces, removió realmente un hecho dolorosísimo y utilizó esto para burlarse de la ley y burlarse de todos nosotros. Esa es la verdad. Algunos reporteros llegaron a Costa Rica. Yo tuve contacto en ese entonces con periodistas en Costa Rica. Costa Rica estaba muy preocupado porque estaba percibiendo el Estado un fenómeno de creación de empresas de fachada para blanqueo de dinero en Costa Rica. Y habían decidido
tener una acción muy agresiva para evitar esto. Finalmente se le impuso una multa al Banco Scotiabank de Costa Rica por haber permitido la creación y la cuenta de esta empresa que recibe los fondos. Pero eso permitió trabajar un poco en la trazabilidad. ¿Y quién estaba detrás de Ecoteva en varias empresas que se construían unas sobre otras? Básicamente, Avi Danon, que había sido el jefe de seguridad de Toledo, que residía allá en Israel, y Joseph Maiman. Joseph Maiman era el gran amigo de la patria, el hombre que jamás estuvo en ningún puesto público, que no cobró nada, pero que acompañaba al presidente a China, por ejemplo. Toledo le dio contactos y él fue el que le guardó la plata a Toledo. Al principio Maiman, por supuesto, lo negó, pero finalmente, antes de morir, logró confesarlo todo. Todo está documentado. Los fiscales fueron a Israel y sus apreciaciones de todo lo que pasó, documentadas, están grabadas y por lo tanto constituyen documento. No es solo su testimonio se ha convertido ya en un documento para el proceso. ¿Qué dijo el señor Maiman? El señor Maiman nos contó que él recibía a través de cuentas creadas por él o sus empresas todas las coimas que pagó Odebrecht y Camargo Correa. Ojo, de ahí se van a desmembrar otros casos. Y este dinero lo colocó, se colocaba en, me parece que en la Plaza de Londres, pasaba a la Plaza de Nueva York y de ahí pasaba a Costa Rica. Conforme Toledo lo iba pidiendo para hacer las compras de estos inmuebles, por ejemplo. Y luego se probó que la casa en la que Toledo vivía antes de ser presidente, la famosa casa de Camacho, la hipoteca se paga también con estos fondos. Y la casa de Puntasal, también la hipoteca se paga con estos fondos. Y las cuentas de la tarjeta de crédito de Alejandro Toledo y su señora también se pagan con estos fondos. Las 4 propiedades entonces están incautadas por la fiscalía. Incautadas como parte del botín de Alejandro Toledo. ¿Qué pasa en simultáneo? En enero del 2017, Jorge Barata empieza a hablar y empieza a contar. Entonces, teníamos el primer caso que era Ecoteva, que arranca con la empresa en Costa Rica, las propiedades compradas en el Perú, pero luego ya, en el caso Interoceánica, Barata comienza a hablar. Y al primero que se indica de la larga lista de sindicación fue Alejandro Toledo, que parece que le caía muy mal, porque Alejandro Toledo lo llamaba y le decía, paga pues Barata, carajo, y lo invitaba muy bien Barata, ¿no? En la declaración. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Y qué era lo que le pedía? Que le pagara las cuotas, porque lo que decide Odebrecht con Toledo es que se le empieza a pagar después de que deja de ser presidente, durante casi 4 años, en armadas, 33 millones de dólares. Al principio daban cifras más bajas, ¿no? Al final tuvieron que confesar el tamaño del botín. Por ahora, el presidente más coimeado del Perú es Alejandro Toledo, en cifras. Se hace dudoso de creerlo, pero hasta ahora es así. Por lo menos probadamente es así. Y este segundo caso, el caso de Interoceánica, obliga a abrir otro expediente. Alejandro Toledo ha sido extraditado por el expediente de la Interoceánica, en uno de los tramos, donde Barata hace toda esta confesión, pero donde la fiscalía puede probar los actos de conversión de Maiman, ¿no? Los actos de conversión de Toledo, porque le imputan lavado de activos y colusión. Piden 35 años para Toledo por ese caso. 16 por el caso de Ecoteva, que comprende también a su esposa, a Elian Garb. Ambos tienen prisión preventiva ya establecida en el Perú. Ambos, por si acaso. Llegan y se van de frente a la cárcel, porque ya está ordenada la prisión preventiva. Está claramente documentado el peligro de fuga si este sujeto ha estado desde el 2017 hasta hoy en los Estados Unidos huyendo de la acción de la justicia, 6 años después. Hay que decir que se va el 1 o el 2 de enero del año 2017. Sabía que lo estaban buscando, sabía que iba a hablar Barata, huyó a California. En los Estados Unidos la vida de Toledo ha sido también bastante azarosa. Primero estuvo detenido por estar en estado de ebriedad en la vía pública,
Allá cuando gritas en la calle, sí vienen y te llevan, ¿no es cierto? Lo llevaron a dormir a la comisaría. Y luego, sí, se solicitó, el Perú solicita la extradición formalmente de Alejandro Toledo y el caso comienza a avanzar, hasta el punto que Alejandro Toledo pasa 8 meses en prisión en los Estados Unidos, en la prisión de Santa Rita, y luego en una prisión de menor de seguridad. Finalmente el juez decidió, en el momento de toda la pandemia, que se vaya a su casa, pero con grillete electrónico. Toledo está vigilado por la policía de California. Tiene un grillete electrónico, tiene un área donde puede estar y no puede salir. Entonces, Toledo ha interpuesto habeas corpus tras habeas corpus tras habeas corpus. La policía le incautó dinero en efectivo dentro de su casa. Hay una incautación de más de $600,000 que va a revertir para el Estado peruano también. La policía en los Estados Unidos pudo detectar movimientos económicos como la compra de una casa en Maryland. Hay información de los Estados Unidos que puede colaborar también con el proceso. El punto es que Maiman fallece, pero fallece entregando toda la información. Maiman tenía mucho interés en limpiar su nombre, no por el Perú, sino por negocios que tenía en Israel y en Turquía. Gustavo Borriti le hizo una larguísima entrevista, cuando estaba muy enfermo además, donde da cuenta de toda esta relación con Alejandro Toledo. Reitero, está plenamente documentado. Plenamente documentado. Tenemos al coimeador, tenemos al transportador, tenemos todos los saltos del dinero y la disposición final del dinero a través de la suegra de Toledo. Es un caso redondo. O sea, ahí sí, si la fiscalía no logra mínimo 20 años, ya por favor, que se retiren. Es un caso redondo, de los más redondos que hay en el caso Odebrecht. Y probablemente sea esperemos, primera condena importante que se logra en el caso Odebrecht. Además, hay otro expediente abierto por otro tramo de la interoceánica, donde también participa Camargo Correa. Esa es una línea de investigación que todavía no está concluida, donde Camargo Correa también paga una coima para Alejandro Toledo y también se tramita a través de Joseph Maiman. Entonces, son 3 expedientes. Se ha otorgado la extradición por uno, tal vez el que tiene mayor pena. Alejandro Toledo tiene 77 años. Si va a pasar los próximos 20 de su vida en prisión, no va a salir de la prisión nunca. Nunca. Porque, digamos, no le va a dar la vida, ¿no? ¿Dónde va a estar Alejandro Toledo? Donde van los expresidentes del Perú. El único sitio es Barbadillo. Barbadillo tiene instalaciones que fueron adaptadas para Alberto Fujimori. Ahora se han acomodado para Pedro Castillo. Tendrán que acomodarse para Alejandro Toledo. Vamos a ser uno de los pocos países del mundo que tiene 3 expresidentes elegidos por voto popular en prisión. Es una vergüenza, pero también hay que decir algo. Es un orgullo tener un sistema de justicia que puede sentenciar y hacer cumplir sus sentencias en casos muy graves de violaciones de derechos humanos y de corrupción. Pocos países pueden decir a los corruptos aquí los metemos presos. Entonces no hay ninguna razón por la cual estar avergonzados, por el contrario. Creo yo que es algo importante y algo que nos reconocen mucho en el exterior. Otros países con problemas de corrupción presidencial no logran esto. ¿Cuándo va a llegar Toledo? Ayer el fiscal Rebasa, que es el encargado de las coordinaciones para las extradiciones, señaló que calcula que de 7 a 8 semanas. Alejandro Toledo ya fue notificado por el Departamento de Estado. Es posible que él interponga otro habeas corpus, es posible, pero calculan que si es que intenta hacerlo, no va a demorar nada. Que el juez le conteste que no es procedente, porque no lo es. ¿Qué
¿Qué se tiene que garantizar? La entrega. Es decir, las autoridades en los Estados Unidos entregan al Estado peruano, a sus representantes, a la persona de Alejandro Toledo. Para hacer esa entrega, los representantes del Perú tienen que ser nombrados, viajar, establecer el protocolo. Bueno, se le trae en un avión comercial normalmente. Si usted está viajando de aquí a Estados Unidos en 8 semanas, de repente se encuentra con un pasajero inesperado. Se le trae al Perú, baja del avión e inmediatamente tiene prisión preventiva ya. Inmediatamente tiene que ir a cumplir la prisión preventiva. Es, hay que decirlo como reitero, uno de los casos más concretos, más completos que hay. Ahora, ¿qué pasa con los otros dos expedientes? Sobre los otros dos expedientes, como es una persona extraditada, hay que pedir la extradición también a los Estados Unidos. Y ya están en curso. Y yo entiendo que por lo menos por el segundo tramo de la interoceánica ya está en curso, pero sobre todo por Ecoteva, me parece que es Ecoteva es el primer caso. La defensa de Alejandro Toledo alegaba que no podían seguir el caso Ecoteva y el caso interoceánica porque estaban bajo la administración de dos códigos procesales diferentes. Eso es un ardid, se puede hacer perfectamente, no hay ningún problema. Y lo claro es que es una misma historia, solamente que por razones judiciales dividida en pedazos, pero es la misma historia. Porque el lavado de activos es un delito que tiene un círculo completo. Hay una persona que es la corruptora, de donde procede el dinero ilícito. Una coima, el delito de colusión, es el delito. Ese delito está probado también. En este caso, no es necesario para el lavado de activos probar el delito fuente, pero en ese caso encima está probado. Y se puede además sentenciar por ese delito fuente. Entonces, colusión son 15 años, lavado es 20, por eso han pedido 35. Entonces, tú recibe, ¿no es cierto?, Maiman de barata, para ponerlo en simple, ¿no? Odebrecht, la empresa formada por Maiman, entra el dinero. Maiman lo hace saltar, ¿ah? O sea, pasa de varias plazas, llega a Costa Rica, en Costa Rica termina en varias empresas. Había una que creo que se llamaba Dry Cleaners, una cosa así, ¿eh? Increíble, ¿ya? Es el nombre de la empresa. Varias empresas con una arquitectura y llega a Ecoteva. Y de Ecoteva pasa a el Perú para la compra de estos inmuebles. Dos hechos interesantes. En un momento de la defensa decían, la casa es de Maiman. Cuando Alejandro Toledo va al Congreso y su mujer también va a una comisión investigadora, esto es entre el año 2013 y el 2017, cuando todavía vivía en el Perú, y además incluso postuló el 2016, la casa es de Maiman. Mi suegra es socia de Maiman, son amigos, han decidido tener una sociedad, pero yo recibí una llamada que fue creo que muy importante. El corredor de inmuebles que había enseñado todas las casas a Elian Carp y Alejandro Toledo no fue remunerado en su comisión por la venta de la casa de Casuarinas. Y esta historia refleja que cuando uno se pone tacaño con quien te presta un buen servicio, pues tienes que asumir las consecuencias. El corredor, que era un muchacho que yo conocía porque había sido su profesor años antes, Paul Alemán, tiene la especialización del corretaje en esa área de Lima. Él y dos o tres personas más creo que son los únicos que hacen corretaje en esa zona de Surco, en las Casuarinas y aledaños. Muy bien, esa es su especialización. Y él fue requerido por Elian Carp para buscar una casa. Y se pasó 2 años mostrando casas y tenía todos los correos electrónicos de las conversaciones con Elian Carp, las fotos mandadas, incluso podía producir testigos, porque las casas, digamos, que mostró tenían un guardián y la gente ha visto entrar a Alejandro Toledo y a su esposa. Y buscaron varias casas. En ningún momento se le dijo que la casa era para la suegra de Toledo o para Maiman. En ningún momento se pidieron requisitos para una persona de la tercera edad, por ejemplo, que sea de un solo piso, que tenga ascensor, que no tenga escaleras, facilidades, barandas, nada.
nada. Él me contó esa historia cuando yo todavía estaba trabajando en ATV y obviamente contamos la historia al aire. Por razones de la reserva de la investigación, no podía presentar los correos electrónicos, pero sí los presentó a la fiscalía. Tiene toda la información. Y la señora insistía en una casa con un jardín muy grande. Yo le decía, pero ¿para qué? Ustedes dos están solos. Ofrecía distintas casas. Por ejemplo, esta tiene afuerita una oficina que puede ser interesante para que no pasen a la casa y tú puedas recibir, decía Alejandro Toledo, personas. Esta otra tiene esta otra ventaja. Pero ellos querían la casa con el jardín más grande. ¿Para qué? Nadie sabe. El asunto es que finalmente, cuando están en plena intercambio de correos electrónicos, Elian Karp le dice que ya no lo llame más. Y ellos se contactan directamente, se puentean al corredor y llaman a la corredora que está vendiendo la casa que a ellos les interesaba, otra. Y hacen el negocio directamente y se puentean al corredor. Y eran comisiones altas, ¿no? Estamos hablando de comisiones importantes. Y este joven me decía, mira, nunca en mi vida me ha pasado, nunca en mi vida me ha pasado que una persona sea tan poco seria que por no pagarme la comisión no me vuelva a llamar. Y el último mail de Elian Carpes, no nos vuelva a llamar, ¿eh? No queremos verlo. Y él contó toda la historia, con todo derecho además. Así que estaba claramente documentado el caso, pero claramente. Al principio, como les digo, fueron variando. Entonces, la plata es de Maiman. Maiman es el socio de mi suegra. Esa era la historia. Obviamente el Congreso los encontró en su comisión, en sus conclusiones de la comisión investigadora absolutamente culpables, ¿no? Y se documentó claramente que esta plata había pagado hasta la cuenta de tarjeta de crédito, la casita en Punta Sal, todos los lujos y probablemente la casa en Maryland también, la que compraron. Y se encontraron dinero en efectivo. FBI, cuando entra a la casa de Alejandro Toledo, encuentra dinero en bolsas, en efectivo, listos para partir. No hay nada que hacer. Si Alejandro Toledo tuviera, digamos, 1 centímetro de criterio, que no lo tiene, llegaría al Perú y dijera, confesión sincera, juez, le cuento todo, le devuelvo todo, le cuento todo, póngame por debajo del mínimo legal. Si el mínimo legal pues es 15, ya pues póngame 14. ¿No? De verdad, si tuviese 2 centímetros de criterio, que no los tiene. No los tiene. Así que, Policía Nacional, lo primero que tienen que saber es que tienen 7 semanas para organizar Diroes. Y no se trata de arrimar a nadie, ¿no? Pero hay que hacer, pues, de repente hacer un par de cuartitos más. Una obra pequeña, una pequeña adición, un par de cuartitos más con un baño, no nada el otro jueves, ¿ah? Van a tener que compartir aunque sea el jardín, ¿no? Ahora, si yo fuera Alberto Fujimori y me ponen de compañero de celda a Alejandro Toledo, sí, ahí sí presento una habeas corpus, ¿ah? Reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por trato cruel y degradante, porque qué atroz. Y Castillo igual no tendría por qué estar con Alejandro Toledo, y Alejandro Toledo no tendría por qué estar con Castillo o Fujimori. Así que les den su cuarto separado para que se entienda que el Estado peruano persigue y castiga, pero dentro de las normas humanitarias, dentro del Estado de Derecho, ¿no? Así están las cosas en el Perú. Muy bien, 8:29, vamos a hablar en un instante con el señor Luis Durán, es el presidente del Partido Morado, para que nos cuente varias cosas que han llamado mucho la atención el día de ayer sobre su visita a la presidenta de la República. Y solo 2 líneas para solidarizarme con Gustavo Gorriti. Su casa fue ayer asaltada nuevamente por la turba de la pestilencia. Pero esta vez también me tocó a mí. Y la verdad, sí, tengo que pedirle muchas disculpas a mis vecinos. Son personas pacíficas, muy, muy buenas personas. No tienen por qué estar sometidos a ese nivel de bulla. Y también, por supuesto, aparte de mi familia, porque no son precisamente muy inteligentes, ¿no? Estás enfrentando a una turba de unas 20 personas
con un grado de entendimiento muy bajo, ¿no? Alguien me preguntó ayer, ¿por qué se llaman la resistencia? ¿A qué se resisten? A pensar. Bueno, ese es el problema, se resisten a pensar, no piensan, pues. Eh, el caso de IDL, por supuesto, es muy grave, han ido más de 20 veces ya a las instalaciones de IDL, a la República también, desde el año 2019. Ahora, es una organización violenta que desde el año 2019 no ha tenido crecimiento alguno. Son los mismos 20 fulanos. Los mismos que yo vi detrás del vidrio en la librería Crisol hace unos años, cuando Gustavo y yo presentamos, justo por esa época, en el 2019, el libro de Sergio Tejada. Y la misma impresión, Abel, por el grado de gesticulación, yo no los he visto, porque yo estaba dentro de mi casa cuando vinieron, por el grado de gesticulación y la apariencia física, parece que estuvieran consumiendo algún tipo de alucinógeno. Yo o droga, no lo sé. Parecen coqueados, de verdad. Mueven la boca, así, gritan, es una cosa media enloquecida. No son más de 20 personas, traen a personas adultas mayores con ellos, lo cual es muy penoso, la verdad. Y básicamente su instrumento de ataque es un parlante y 5 megáfonos. Y lo que hacen es bulla, es violencia auditiva. No a mí, porque en fin, yo estoy media sorda, además, muchos años trabajando en radio, sino a mis vecinos. Y en el primer caso, porque fueron a la dirección que figura en mi DNI, yo hace 35 años que no vivo ahí. Esa fue la casa de mis padres, por eso está mi dirección ahí. Y en esa casa viven, lo dije ayer, 2 niños dentro del espectro autista, que ya no son niños, son adultos, no son adultos, pero digamos, son jóvenes. Y uno de estos sujetos ha grabado a uno de ellos que lo saludaba con toda inocencia por la ventana porque pensaría que eran un circo, que venían a divertirlo. Y luego sí se asustó mucho porque el nivel de ruido para un chico autista es brutal. Es como si le metieran cañonazos en las orejas. Eso lo sabe cualquier persona con un mínimo de cultura general. Y se los puse en Twitter. Están presentes, pues me avisaron, en la casa de chicos que tienen una discapacidad. A mí me pueden venir a insultar lo que quieran. Su peor insulto es gorda. ¿Se pueden imaginar? Gorda, 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 gorda. Gente loca, pues imaginaos. Entonces, pero no se metan con chicos con discapacidad. Eso es inaceptable. Inaceptable. Eso sí me molestó. Pero luego ya cuando se trasladaron acá, te cuento cómo hicieron para descubrir que estaba en mi casa. Te cuento. A ver. Por favor. A ver, acá tengo la prueba. Estoy como Mayman. Tocan el timbre, abren la puerta y dicen, acá vive Rosa María Palacios, y entregan este sobre. Entonces, la persona que recibe el sobre dice, sí, cierra la puerta y la mujer sale corriendo. Por si acaso, señores de la Resistencia, esta casa tiene cámaras de seguridad. Todo está grabado, absolutamente todo. A mí me hace mucha gracia. Bueno, entonces, sale corriendo, abres el sobre vacío. Estos son los métodos de la delincuencia. Eso es el reglaje que hace gente de malvivir. Yo ayer le pedía disculpas a los vecinos. Este trabajo es un imán para gente de malvivir. Discúlpenme. Es así. Bueno, llegaron, gritaban, y yo me di cuenta que no podían decir mi segundo apellido. Mi apellido materno no lo podían pronunciar. Y era muy gracioso. Pero les habían enseñado como a silabear Rosa María Augusta Palacios. Una y otra vez, como si en mi barrio donde vivo hace 28 años no supieran cómo me llamo, pues todo el barrio sabe quién soy. ¿Ya? No estaban haciendo ningún descubrimiento, ¿no? Y sí, la verdad. Y ahí trataban de decir mi segundo apellido. ¿McBride? Mi segundo apellido es McBride, es un apellido inglés. Brick. No sabes cómo nos hemos reído. Y de ahí hubo a uno que, bueno, querían parecer un poquito más cultos, ¿no? Le dieron un papel para leer. Pobrecito, no podía, entonces se trababa. ¿Ya? Entonces, yo les decía, pero
¿Por qué no me provocas a decirle, papito, calma, despacito, a ver, empieza de nuevo, empieza de nuevo? Unas biografías mías con unos hechos que yo no tenía ni idea de todo esto. Y obviamente la acusación de que yo era terrorista y comunista, lo cual, claro, es un insulto, obviamente, no lo hacen para hacerme un bien, lo hacen para hacerme daño, pero no deja de hacerme gracia. Mucha gente en Twitter me decía, pero usted no era de ultraderecha, pero es que siempre esa ha sido la acusación de la izquierda contra mí. Cada vez que entrevistamos a alguien de los Verolovers, tengo 200 trolls de izquierda insultándome, pro empresa minera, maldita. Bueno, ayer mis hijos se enteraron que nos financia un señor Paulo, San Paulo. Ah, parece que era el foro de Sao Paulo. Yo no he estado en Sao Paulo nunca en mi vida. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Al final, la verdad, les va a parecer increíble lo que les voy a decir ya. Lástima es lo que dan. Vienen en un bus, o sea, evidentemente les pagan el bus. Estas personas bebían dióxido de cloro en la calle durante la pandemia. Llegó la policía muy amable, los arrimó, los sacó de la vereda, que me pareció importante porque miren, acá viven otras personas, es una calle pequeña, pero tiene su tránsito, ¿no? Entonces, la gente quiere caminar por la vereda, ¿no? Tocaron el timbre, que no debieron, ojo, les aviso. Entonces, primero, fueron a fastidiar a Gustavo Dorrite. Son tan poquitos que no pueden atacar dos casas a la vez. Esa es su precariedad. Obviamente nadie en el barrio pues se les va a unir, ¿no? Todo el mundo llamaba al serenazgo a la policía porque quería que se larguen. Acá hay gente que tiene bebitos, mis vecinos, hay ancianos, 3:40 de la tarde, la gente está haciendo su siesta, una tarde de verano muy calurosa. Se morían de calor, afuera sudaban, asquerosos, sudaban, y gritaban, gorda, gorda. Entonces ya no sabes si llamar al manicomio o a la policía, ¿no? Al Arco Herrera para que se lo lleve. Pero bueno, llegó la policía, el comisario Miraflores es un hombre muy amable, me dijo que tenía 15 días en el puesto, pobre. Dije, pero jefe, ya le han dicho que no pueden haber manifestaciones en Miraflores. Sí, me dijo, esto los he tenido en el Parque Kennedy, contra los otros, y estos, y yo al medio. Jefe, deje a la gente manifestarse. Reitero, yo no tengo ningún problema en que la gente se manifieste, pero siempre hay normas. Y en Miraflores hay unas normas sobre decibeles. Yo levanto el volumen acá y viene el serenazgo. Decirme, señora, baje su volumen con toda razón. Y yo tendré que decirle, mi disculpa, jefe, tiene usted toda la razón. Pero los decibeles de ayer, oye, acá nos ponían en una época llamadas de atención por tocar el claxon. Los decibeles de ayer no son humanos. No son humanos. Ha sido una violación auditiva de los vecinos. ¿Quieren protestar? Que protesten. Pero sus parlantes y sus megáfonos, la policía sí los podría decomisar. Durante el evento, después los devuelve, por supuesto, ¿no? Porque no puedes hacer ese nivel de bulla. Y que griten todo lo que quieran. Todo lo que dicen es, pobrecitos, están, decimos la verdad, decimos la verdad. Escúchame, me mataba de la risa. Una persona que grita, que dice la verdad, pues no está diciendo la verdad, es que te está mintiendo, ¿no? Y todo era un contrasentido. Nos dio 30 minutos de circo. Bueno, en la primera casa estuvieron 40 minutos en ese nivel de bulla para autistas, gravísimo. Pero en mi casa estuvieron casi una hora. Y yo, la verdad, entre las llamadas de gente que se solidarizaba, los pedidos por WhatsApp, la gente que me pedía fotos, todos los colegas, no tuve demasiado tiempo para escucharlos, la verdad. Pero sí ponían por Twitter algunas cosas y las iban leyendo en la calle y contestaban, sí podemos decir tu apellido. Disculpe que me ría, es muy penoso toda esta historia. Yo dije, a ver, no voy a hablar del tema porque de verdad que no da para ataque a la libertad de expresión, pero hablando ayer con Gustavo Ortiz me dijo que no, que estos grupos lamentablemente suelen escalar en su violencia. Suelen escalar en su violencia. No dan la cara y luego tienes un atentado, bueno, ya saben quiénes somos responsables, ¿no? Y son las mismas personas, ¿ah? Hay un sujeto que tiene una condena, no, lo absolvieron, pero lo procesaron por asesinato.
y fue candidato de Rafael López Aliaga. Están directamente vinculados a Renovación. Este alcalde es de Renovación, no les pasa nada. Un alcalde que el sábado prohíbe las manifestaciones de cualquier tipo y el martes no hace nada durante una hora. No por mí, por los demás vecinos, que no tienen nada que ver en el asunto. Mis vecinos saben perfectamente quién soy y me quieren mucho. Y yo lo que tengo que agradecer es el enorme cariño. Uno siempre se sorprende, ¿no? Me ha escrito gente de todas partes del mundo. Yo les agradezco muchísimo. También formalmente, por supuesto, al relator para la libertad de expresión de la OEA, a la Asociación Nacional de Periodistas, al Colegio de Periodistas, a IPIS, que me lanzó la primera alerta. Muchísimas gracias a todos los colegas. No pasa nada, todo tranquilo, en serio. Denuncias penales. Yo estimo que Gustavo Ortiz sí tiene que hacer una muy concreta, porque los mensajes son antisemitas. En el caso de él, un sujeto con un parlante gritaba: tú eres judío, no eres peruano. Eso en el Código Penal es delito. Se llama delito de discriminación, tiene 4 años de condena. O sea, se puede protestar, pero siempre lo he explicado acá. Cuando cometes delitos, tienes que responder por ellos. Si tú tomas una carretera, el juez te llama, como pasó en Ica. Cuento el caso de Ica porque siempre me parece más simbólico de la forma de manejar la protesta. Entonces, tú puedes protestar, pero hay consecuencias cuando no obedeces las reglas. Y la Policía Nacional puede reprimir, pero hay consecuencias cuando no obedeces las reglas. Por decir esto una y otra vez y explicarlo, y explicarlo, y explicarlo, he tenido una turba en la puerta de la casa que justifica el avaliamiento de personas inocentes. Ese es el tema, que no entiende lo que es el tipo penal terrorismo, pero yo creo que ahora van a entender en el proceso el tipo penal discriminación. Tiene 4 años de condena. El sujeto con el megáfono tiene nombre, apellido, está claramente identificado. Tiene que denunciarlo penalmente. El agraviado es Gustavo Borretti. Judío, tú no eres peruano. Por gorda no los puedo acusar por discriminación. Pero no era gorda nada más, era con groserías, que no las puedo reproducir porque estamos en horario de protección al menor y yo sí cumplo la ley a diferencia de estos orates. Pero, 20 personas. No le vamos a dedicar más de 20 minutos, ¿no? Muy bien. 8:43, nos vamos a la pausa y estamos con Nos Luis va- Durán. Así es, Rosa María. Solamente permíteme agradecer a la cantidad de gente que está escribiendo y ha escrito sus gestos de solidaridad. Desde ayer las llamadas al teléfono de prensa eran bárbaras toda la tarde y los mensajes. Así que muchísimas gracias. Así, Muy bien, muchas gracias. Empieza miércoles de ceniza, como ven bien así atrás es, hoy día. Así que estos inconvenientes los ofreceremos por la cuaresma. así Ahí es. está. En mi caso, ofrecido por la cuaresma. Vamos a La la pausa, pausa y volvemos. sí. Continuamos con A Pensar Más a través de toda la red desde Radio Santa Rosa. Adelante, Rosa María. Sí, muy bien. Estamos con Luis Durán, el presidente del Partido Morado. El Partido Morado visitó a la presidenta de la República a invitación de ella en una ronda de entrevistas con todos los partidos que tienen inscripción. Y a la salida, el señor Luis Durán nos contó a todo el país algo que creo que es muy relevante. Ellos le hicieron una pregunta que es una pregunta importante. Le preguntaron a la presidenta Dina Boluarte si se consideraba que su gobierno era un gobierno de transición. Y ella dijo que no. Gracias, señor Durán, por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿por qué para usted sería importante hacer esta pregunta sobre el tipo de gobierno que tenía Dina Boluarte? Antes, si me permites, Rosa María, quiero solidarizarme contigo y también con el profesor Gorriti, porque alguna vez enseñó algunas líneas para mí, y, y pedirles que sigan haciendo el buen trabajo que hacen. Esto es como aquella frase de ladran, Sancho, de señal de que avanzamos. Y No, entonces yo mire, para mí, le digo en serio, es una condecoración. Es un honor que me pongan al lado de Gustavo Ritti, para empezar. Ya eso es un honor enorme. Y creo que en las restas y en las sumas ayer, este grupete ha perdido muchísimo.
Es la primera vez que asaltan casas de periodistas, ¿ah? Es la primera vez en simultáneo, dos casas. Fueron donde Jaime Chincha, pero no lo encontraron, pero es la primera vez que asaltan en simultáneo las casas particulares de dos periodistas. Han atacado una casa donde habían niños con autismo. Primer problema. Segundo problema, a mí no me van a desprestigiar, pues. Bien difícil. Si la gente me quiere o me detesta, no va a ser por ellos. En segundo lugar, han exhibido lo que son. Creo que en el descrédito ellos han salido mucho peor parados. Y miedo a mí no me dan, porque en serio me dan risa. Entonces, es bien difícil que hayan logrado uno solo de sus objetivos. Yo no voy a cambiar mi posición, ni lo que les cuento cada mañana, ni las entrevistas que tenemos, ni nada de lo que narramos acá. Muy bien, Bueno, mira, vamos a Dina Boluarte, que es lo sí, importante. A ver, mira, te esta cuento un entrevista. poco el contexto y luego la conversación brevemente. El contexto era la invitación, como tú bien has dicho, a los partidos políticos para dialogar. El Partido Morado cree en el diálogo, cree en la deliberación y cree, como se lo dijimos a ella, en la honestidad, en el trato entre las personas. Tú puedes ser claro y directo, ser honesto y respetuoso, y las relaciones creo que crecen institucionalmente siempre. La conversación tuvo tres momentos. El primer momento, que debe relevarse porque es bueno, la presidenta y su primer ministro se dieron el trabajo de explicarnos la visión que tenían de la situación política y las acciones que estaban tomando en la gestión de su gobierno. Ese fue el primer momento. Fue un poco largo. Nosotros tomamos especial atención a los valores, a los elementos valorativos que ella plantea, que luego te voy a comentar por qué fueron importantes. El segundo momento fue el momento en que me cedió el uso de la palabra para que yo participara, y como te dije hace un ratito, le expliqué y le dije que le íbamos a hablar con total honestidad, absoluta transparencia y sentido del diálogo. La pregunta fue esa que tú has dicho. ¿En qué sentido, o si su gobierno sigue siendo un gobierno de transición? Y para nosotros era muy importante en qué va a consistir esa transición. Porque el 16 de diciembre, recordarás, ella señaló en una presentación de que su gobierno era de transición. Así es, ella lo dijo. O sea, yo estaba simplemente planteándole lo que ella había dicho. Y eso era importante. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el Congreso ha cerrado la posibilidad inicial que había de un adelanto de elecciones. Estamos claros que el Congreso no se quiere que ir, la mayoría no quieren irse. Entonces, para eso era importante que nos lo dijera, porque eso significaba el punto de inicio del diálogo. Ella demoró, Rosa María, hizo un proceso argumentativo largo para explicarnos o señalarnos tres cosas que creo que pueden ser importantes para el debate. La primera cuestión, nos dijo que ella era presidenta por sucesión constitucional, lo cual es verdad. Hubo un golpe de Estado. Yo le recordé que el pronunciamiento del Partido Morado fue que lo que había dicho el señor Castillo era un golpe de Estado y que por lo tanto ella era la sucesora constitucionalmente. Lo segundo que nos dijo es que ella juró hasta el 2026, porque ese era su mandato, y si ella hubiera jurado de otra forma, seguramente la hubieran procesado en el Congreso. Por lo tanto, ella estaba cumpliendo estrictamente la Constitución, dicho por ella. Tercera cuestión que señaló, que ella envió al Congreso un proyecto de ley para el adelanto de elecciones. Y esos tres elementos argumentativos ya avisoraban su respuesta final. Su respuesta final es: señor Durán, yo no me siento en el deber constitucional de renunciar, no voy a renunciar. Y por lo tanto, sí, lo que voy a hacer es esperar a que haga el Congreso. Si el Congreso quiere que haya adelanto de elecciones, yo iré al adelanto de elecciones y lo cumpliré por el mandato. Si no quiere, yo seré presidente hasta el 2026. Ese fue el segundo momento de la conversación, que fue un poco largo, como te digo, y entramos al tercer momento, capaz, en el que nosotros teníamos el deber de plantearle la situación. Nosotros le dijimos, bueno, si esto es así, nosotros tenemos que reiterarle lo que ya le hemos dicho desde el primer muerto que hubo. Es que usted tiene que renunciar a cargo. Tiene que iniciar un proceso de desfogue de esta situación institucional. Y le dimos las dos razones. Y me gustaría dejarla muy clara las razones. Mira, la primera razón es una razón de orden, digamos, moral constitucional. Nadie puede en un país seguir gobernando sin que pase nada después de 60 muertos. Para mí eso es un tema fundamental para el partido también. Y luego le dijimos, quizá la razón para esta situación a la que nos ha llevado es que su gobierno no ha sabido distinguir a los violentistas, que usted dice además que tienen detrás la recuperación, vuelta del señor Castillo, del ciudadano que quiere protestar.
que quiere, con legítimo derecho constitucional, salir a la calle. Y ella me interrumpió y hizo una reflexión sobre que esto era violentista. Yo le dije que no, que había muchísimas personas, muchas, y algunas que no salían, pero que la mayoría de la población quería que esto torne, que ella renuncie y que el Congreso se va. Y Es la cuestión segunda de ver razón, una encuesta, ¿no es cierto? Las encuestas lo dicen claramente. pero la gente lo dice, Rosa María, mira, cuando yo salí, a mí me impresionó mucho caminando hacia mi carro, porque fuimos caminando por la plaza, no vinimos en carro. Cuando fuimos caminando hacia el carro, las personas habrían escuchado, me imagino, y tres o cuatro me dijeron muchas gracias por decir lo que pensamos. Entonces yo lo sentí, nos sentimos como voceros de mucha gente. Ahora, la segunda razón también es importante, Rosa María, porque en su comentario ya dijo que ellos creen en la meritocracia, creen en la lucha anticorrupción y creen en la defensa de la mujer. Entonces yo le dije, si ustedes creen y su gobierno está pensado, o su gestión está pensada en eso, lo lógico, señora presidenta, sería que ustedes no fueran el furgón de cola de un Congreso y buscaría mecanismos para evitar que toda la planadora antirreforma que el Congreso está desarrollando en muchas áreas, ustedes la pararan. Y le voy a poner un ejemplo. Ustedes señalaron que iban a hacer el reglamento para la reconstitución del Consejo Directivo de SUNEDU y hasta el día de hoy no lo han hecho. Entonces, ¿eso qué significa? Que se establece un marco de discreción para que algo que ya es nuevo, que ha sido criticado incluso por el Partido Morado, pero que ha sido santificado por el Tribunal Constitucional, no llegue a buen puerto. Y entonces, ¿qué va a imperar? ¿Qué le dijo sobre el tema de SUNEDU? Porque eso es una gran incógnita. Mira, me dijo que iba a ver la reglamentación. Es todo lo que me dijo. Pero qué manera de mentir, si ya estaban eligiendo No, al esto presidente SUNEDU, ya se es todo lo constituyeron, que... ya se eligieron 4 de 7. Ahora, yo he reflexionado después, Rosa María, sobre el tema de SUNEDU, ¿no? Y sobre ese consejo. Ese consejo se va a establecer, necesitamos el reglamento efectivamente. Y necesitamos que las universidades privadas y las otras partes intervengan y luego ser muy vigilantes con lo que venga, ¿no? Porque esa ley Lo está. que viene va a ser un festival de licencias, pero vamos a estar vigilantes, por supuesto. Ahora, el señor ministro, el señor ministro de Educación, el señor Becerra, ha dicho que su partido, se refería a ustedes, tenían un festival de consultorías que eran la caja chica, SUNEDU era su caja chica. Eso es absolutamente falso, yo lo sé y lo sabe mucha gente en el Perú, pero hay una animadversión muy particular de todos los que están en el poder contra el Partido Morado, de la Sí, derecha y de la izquierda, de ambas, pero últimamente más de la derecha. ¿Por qué el señor ministro va a mentir tan descaradamente sobre algo? Primero, SUNEDU no tiene consultorías desde 2017 y ustedes no trabajan, nadie de ustedes en SUNEDU. El único caso es que a Sagasti le piden, antes de que fuera congresista, que participe en el comité evaluador de los postulantes en concurso público, un comité de A3, de los postulantes a miembros del consejo directivo. Eso es todo. Y digamos, sí. altos pergaminos académicos tiene el señor Sagasti bastante más que el señor Becerra, ¿no? Ahora, Sí. ¿por qué imputan que ustedes cobran, que tienen consultorías, ¿no? Mira, yo creo que, a ver, primero tienes tu razón, yo quiero ratificar expresamente al público que te sigue que ningún miembro ni dirigente actual del Partido Morado tiene ninguna consultoría. Es más, yo te puedo decir que como presidente no he conversado jamás en mi vida, ni con ningún ministro, ni con una autoridad del Ministerio de Educación, ni de ninguna otra que fuera elegido por el gobierno. No, no tengo ninguna relación, no, ninguna. Y no creo que haya ninguna relación lógica con lo que dicen. Pero no solamente él, también lo ha dicho antes un extribuno, nada menos. O sea, lo dicen y lo repiten, y creo que la razón tiene que ver con lo mismo que está pasando en el caso de estos señores que te van a buscar. Es Creen, bonito. creen que la lucha de ideas parte del presupuesto del desprestigio al otro. Mata al mensajero para matar sus ideas. Yo creo que esa es la razón de fondo y creo que es un error, porque cuando tú haces ese tipo de argumentos y situaciones, te desprestigias tú. En una democracia, en un sistema de gente razonable, como entiendo que debemos ser todos, cuando tú dices algo que no vas a poder afirmar después
y luego cambias a quizás, tal vez, lo que estás haciendo es quitándote honor a ti mismo y no al otro. Y creo que lo que viene ahora es que él tiene que demostrar lo que ha dicho, porque si no es que ese es el problema. Si él no demuestra lo que ha dicho y no lo va a poder demostrar, lo único que le queda es pedir expresas disculpas o iniciar un proceso por nosotros y por los agraviados, porque él no se está comportando conforme a lo que señala el Código ¿Ustedes van a Penal. iniciar un proceso contra el ministro de Educación? Lo que nosotros estamos esperando es que él se ponga derecho, es decir, rectifique lo que ha señalado. Lo que corresponde en su momento es, si sigue con esta candaleta, enviarle una carta para que se rectifique. Porque nosotros somos demócratas, darle la oportunidad para que se rectifique. Si él no lo hace, entonces tendrá que ir a los procesos correspondientes, porque eso es lo que corresponde. Mira, la violencia, Rosa María, es el peor elemento para una sociedad. Y lo que Ahora, está hay en que decir ahora que es violencia. hay una violencia, yo la veo porque estoy mucho en Twitter, muy sostenida contra la congresista Flor Pablo. Sí, A mí así es. nadie me gana en trolls, ¿no? Pero a ella la atacan durísimo, pero durísimo, y todo el tiempo tiene que salir a hablar de que son mentiras. La atacan con su esposo, las consultorías, tontería y media. Pero mucha gente en el sector de la derecha considera que ella quiere ser presidenta del Perú. Ahora, o sea, que está tramitando, ¿no? Con la izquierda la posibilidad de un apoyo de la izquierda de Bermejo. Yo se lo he preguntado directamente a ella, por supuesto me ha dicho que no. Pero Sí, ustedes como partido, usted que ya lo ha explicado también, pero aquí lo reitero, ustedes como partido que tiene una sola congresista, que es Flor Pablo, porque Ed Málaga y Susana Párez no son congresistas del Partido Morado, ¿tiene alguna aspiración de ocupar la presidencia de la República? mira, y qué bueno que me lo has recordado, porque la propia presidenta me lo preguntó. Ah, Sí, me lo dijo, o sea, me dijo, mira, no, al parecer, al parecer, ¿no? Me han hecho saber que si hubiera una mesa que sustituya al presidente actual, a la mesa actual, sería la congresista Flor Pablo o la congresista Susel Paredes quien la presidirían. Yo le dije, mire, señora presidenta, eso es falso. Y es falso por dos razones. Primero, usted debe saber que en el mes de diciembre nosotros emitimos un pronunciamiento en el que señalamos expresamente, el Partido Morado no avalará la participación de ninguno de los tres congresistas elegidos por el Partido Morado en alguna mesa directiva de este periodo de transición. Pero dijimos algo más y lo puedo confirmar. Yo conversé con la congresista Flor Pablo en aquel momento y ella me dijo lo que te he dicho a ti. Me ha dicho, no tengo ningún interés en formar parte de ninguna mesa directiva para ser presidente en este proceso de transición. Y tiene razón. ¿Y sabes por qué, Rosa María? En primer lugar, es muy importante, no tenemos, el Partido Morado en concreto, y supongo que ella también, no tenemos la capacidad de un sustento dentro del Congreso que permita una gobernanza, como claro. sí tenía, como sí tenía Francisco Sagasti, que tenía una bancada, que era la bancada morada, que podía respaldar lo que él hiciera. Ahora, ¿quién respaldaría el trabajo de una congresista? Es ilógico, en una democracia eso no sería razonable. Y por Solamente eso solo lo podía hacer Paniagua porque tenía el respaldo de las demás bancadas. Porque y hubo generosidad, porque se entendió que era lo mejor para el país. Al contrario, escoger a alguien que no tenía bancada era lo mejor para el país. Pero eran otros tiempos donde la política era más generosa, más noble. Eso ya desapareció. porque Valentín Paniagua había jugado un rol importante en la década anterior, defendiendo los derechos, cuando el señor Fujimori, en su dictadura, había extralimitado sus fueros. Eso fue verdad. Entonces había tenido una trayectoria de coordinación con muchos de los que estaban allí. En el caso actual, es un Congreso muy nuevo. Y entonces es un Congreso, yo no conozco la situación actual de las relaciones internas del Congreso, pues no soy congresista, pero bajo ninguna lógica, nadie con sus 10 dedos de frente puestos acá, podría ocurrírsele que esta era una posibilidad, ¿no? Entonces yo creo que detrás, Pero la he escuchado mucho como el temor, digamos, de la derecha, ¿no? pero Ahora, lo he es repetido evidente insistentemente. que si hay tanto entusiasmo en desprestigiar a Fort Pablo, yo lo he visto antes, mire, yo he visto campañas de demolición preelectorales muy agresivas. El caso de Nadine Heredia, por ejemplo, liderada por Alan García.
Eh, el tipo de demolición contra Flor Pablo hace pensar que sus adversarios la perciben como una posible candidata presidencial cuando hayan elecciones nacionales. Sí, ¿Ustedes sí. también la perciben como una posible candidata nacional cuando hayan elecciones generales? Primero una cuestión previa en el sentido siguiente. Creo que también la animadversión contra ella es por su rol cuando fue ministra de Educación y las luchas Claro. que ella tuvo que tener en ese momento, porque aquí, como te repito hace un rato, pareciera que hay una lucha de conceptos solamente planteada desde la agresión y del debilitamiento al mensajero y no al mensaje. A mí me parece eso muy claro, ¿no es cierto? Entonces, mata al mensajero, crees que matas el mensaje, pero el mensaje está en las venas de la gente. El mensaje va a volver o vuelve siempre con quien fuera. Lo segundo, sí, Flor Pablo es parte de las personalidades que podrían tentar a ser presidentas de la República, por supuesto que sí. Y ahí aprovecho de contarte un poco por qué es importante que el Partido Morado haya conversado con la presidenta y le haya señalado lo que le ha señalado. Porque el Partido Morado ha llegado a la siguiente conclusión, después de ver todo esto, que es una obviedad, Rosa María, pero hay que decirlo, ¿no? Que estamos como en un sándwich presionados por dos extremos. Uno que cree que la violencia es parte de la historia, la extrema izquierda, y otro que cree que la violencia existe porque mi enemigo hay que destruirlo. En la política no hay relaciones, digamos, de diálogo, sino de enemistad. Por eso te atacan, por eso atacan. Entonces, esos dos extremos violentistas nos están aprisionando. La gente está harta. Creo yo que es un deber de un partido como el que yo estoy dirigiendo circunstancialmente en este tiempo, porque no soy presidente eterno, voy a tener que irme en algún momento. Mi interés, el interés del partido es que podamos construir con otras personas un frente, un Ok. frente político institucional que permita que muchas personas puedan sentirse cómodas en una relación para generar un largo, importante proyecto para el país. Y por eso yo inicié una ronda de negociaciones también con otras personas, con las que he conversado largo en una primera vez, con algunas ya en segunda, para ver qué les parece. Y siento yo que el conjunto de personas con las que yo he conversado sí estarían dispuestas a tener algún tipo de participación institucional común. Te puedo poner algunos nombres, ¿no? Bueno, ya algunos han salido a la prensa, tú ya lo sabes, la ex magistrada Ledesma, el rector de la UNI, pero te puedo hablar del señor Sillonis, de Marisol Perestello, de Coco Nieto, de muchas personas con las que hemos estado conversando abiertamente. Rosa Ah, María. Creo que es un momento para hacerlo. Entonces, cuando tú me sería dices, interesante y tal vez de ahí saldría un candidato. exactamente, exactamente. Eso Ahora, eso hay que hilarlo fino. ¿Por qué hay que hilarlo fino, Rosa María? ahora, Porque, hay algunas experiencias, que es un partido nuevo, pero que han sido muy malas para el partido Morado. sí, La bancada que tuvieron justamente en el Congreso Corto fue una bancada que se desmembró muy rápidamente en posiciones, que eso es lo más grave. O sea, no se desmembró en enemistad, ¿no? Muy amables, todos muy cordiales, pero en posiciones. Y lamentablemente ahí se notó la falta de trabajo programático. Eh, y fue clarísimo, o sea, miren, cosas que no debieron jamás haberse aprobado, como desconocer contratos por ley, por ejemplo, porque es inconstitucional. Solo 3 congresistas votaron en contra de todos, y los 3 eran del Partido Morado, pero varios del Partido Morado sí votaron a favor o se abstenían. Entonces, la bancada, y en este caso los 3 congresistas que usted tiene, yo los invito todo el tiempo, que entraron por el Partido Morado, son excelentes personas, excelentes profesionales, pero tienen matices, y tienen matices programáticos importantes. sí, Y ese es el problema. Presentar un frente al país no es tan complicado como sostener ese frente en el tiempo. sí, Y eso les ha totalmente, costado. totalmente de acuerdo con tu diagnóstico, porque el gran problema del país, Rosa María, ha sido siempre, y es el programa. Las ideas, tú puedes llegar a tener consensos básicos sobre ciertas ideas, pero el programa es el punto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la situación de precariedad política del país ha generado que las organizaciones políticas tengan que adecuarse a las circunstancias. Nadie Todo el quería tiempo. todo el tiempo, es una cosa
imposible de entender bien. Todo el tiempo estás pensando en que pronto habrá una campaña y no puedes preparar cuadros, no puedes organizar institucionalmente, no puedes hacer el concepto del partido escuela que tenemos en el Partido Morado. Así Entonces, es. cuando tú llegas a un nivel de ese tipo, tú construyes programa. Yo he sido parte del comité político que construyó el elemento programático. De hecho, yo era el encargado del programa tributario del partido. Claro. Entonces, cuando tú convocas a los candidatos, conversas con ellos sobre el programa, intentas construir puentes y perspectivas, pero al final el día a día gana el programa. Pero yo en defensa de la bancada 1.0, como le llamábamos, debo decirte que sí han habido grandes consensos. Y en la bancada Sí. 2.0, grandes consensos. O sea, a diferencia de otras bancadas, la bancada del Partido Morado tuvo apuestas muy claras de defensa en términos incluso programáticos prácticos. Y en el caso de los tres congresistas, porque no íbamos a tener una bancada 2.0, tuvimos un momento importantísimo, Rosa María, que fue la construcción de un proyecto de ley que le llamamos para la seguridad política, que fue un trabajo conjunto entre los miembros del comité político, los congresistas y los asesores, que dio origen a esas modificaciones a la Constitución, las reformas constitucionales, para evitar que haya este entrampamiento entre el Poder Ejecutivo y Legislativo cuando corresponden a distintas organizaciones. Ese fue el mejor momento. O sea, sí es No, que posible, se propuso, pero no se aprobó. sí, porque eran tres y además porque la mayoría ya sabes por dónde andaba, pero el proyecto está allí y lo hemos insistido y se ha quedado, entiendo, en la Comisión de Constitución, a la espera del momento. Nunca lo Entonces, van a aprobar. la, la, la respuesta, digamos, más concreta y autocrítica a tu posición es que el contexto nos ganó. Hemos intentado hacer lo mejor posible y creo que la ciudadanía sabe que a pesar de las tensiones o todo lo que se pueda plantear, los congresistas que el Partido Morado ha ofrecido a la nación han intentado cumplir su mejor rol político. Bueno, y sí, justamente le iba a preguntar si el mayor legado de estos meses es demostrar que el Partido Morado es más que Julio Guzmán. Julio Guzmán ha desaparecido de la escena, parece que no va a volver, ¿verdad? Sí, A ver, mira, ¿cuál es la situación de Julio Guzmán? Mira, nosotros hemos tenido un momento interesante, complejo, que fue la etapa en la que el Jurado Nacional de Elecciones en su primera instancia intentó cancelarlo la inscripción. Así Y es. eso, luego de que recuperamos la inscripción, pasamos a un cambio de gobierno en el partido. Eso fue entre diciembre del 2021 y enero del 2022. Ese fue el tiempo en que Julio Guzmán se retiró, como lo había prometido además, y dimos paso a un nuevo tiempo. Ahí yo dije, no sé si fue también que vine a tu programa, hablé de que logramos un paso en la lucha contra el egoísmo político. Si uno revisa la historia del Perú, los creadores, fundadores, constructores iniciales de los partidos intentan quedárselo para ellos y Un decidir su partido camino. de caudillo, ¿no? Exactamente, acá los tenemos, varios en el Perú, y eso no pasó. Y no pasó, yo te puedo dar seguridad de que Julio Guzmán no tiene ninguna intervención en la dirección ni en la vida política del partido. ¿El qué está haciendo? Él sigue siendo militante, es un militante, Lógico. pero está dedicado a su actividad académica en los Estados Unidos. Eso es Así lo que es. está. Y él no tiene, no lo sé, pero creo que ninguna aspiración de participar en el proceso político peruano en estos años. ¿Qué querrá él en el futuro? Tendremos que preguntarle a él, pero Lógico. hicimos un cambio. Ha costado, Rosa María, porque claro, nosotros somos figuras técnicas, o sea, profesionales, que No hemos venido son. a la política, no hemos estado en la vida política durante estos años y estamos intentando ayudar a que el partido sea un instrumento, como te dije, para esa construcción de ese centro democrático. ¿Y qué Claro, nos dio? usted no pretende ser el candidato presidencial, veo. No, 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 de ninguna manera. Además, no solo no pretendo, sino creo que la seguridad de mi presencia como presidente de este partido es que mi función no es ser presidente. Mi función es coordinar Partido. las, el partido para que el partido sirva a la nación. Lo digo con absoluta claridad aquí, Rosa María, se lo he dicho a todos los actores políticos, si la única forma de construir confianza institucional es que el que está coordinando esto no tenga interés, y no tengo interés de presidenciable ninguno. No es ese mi interés. Muy bien, lo que están buscando entonces es un frente que lleve a un candidato que puede ser un militante del Partido Morado, como puede ser otra persona, que el partido considere una persona notable, importante, que tenga algo para aportar al país. Una plancha con Nieto y con Marisol Perestello puede ser una plancha muy interesante.
Y con Marianela este, Ledesma, para de la repente, de ESMA, para un darle propio un Sagasti. poquito de Entonces, izquierda, para el lado de allá, para darle el balance. Pero sí, pero esos tres, no, y si pone a Sillonis de primer ministro, ya ni le digo nada. Sí, sí, es una plancha interesante. O de cabeza de lista de Lima, ¿no? sí, O de mira, Ica. yo tengo el deber, tenemos el deber de convocar a profesionales serios e interesantes. Yo te cuento que hace unos días, unos meses atrás, conversé con Luis Alberto Arias, a quien tú conoces. Claro, Eh, se ha afiliado, he visto. Exactamente, Luis Alberto se escribió y dijo, aquí estoy, a mi vejez, dice él, yo no le creo, yo lo veo más joven que yo, pero bueno, vaya él. Después de 40 años, dice, de trabajo De académico, servicio público, porque su trabajo ha sido servicio público, claro. entonces ahora me voy a dedicar a la política. Y yo ese tipo de gestos lo difícil en una etapa de crisis muy profunda de la política y de estas situaciones de violencia, que las personas den pasos concretos para acompañar esto, ¿no? Y eso es lo que la verdad es que buscamos, que los jóvenes, que las personas se integren a la política. Y tú me hacías una pregunta que yo no pude hace un rato contestarte porque lo hacía muy larga, pero creo que es importante saber, ¿en qué cree el Partido Morado? ¿Es centro derecha, centro izquierda? ¿Qué cosa es el Partido Morado? ¿Qué es? A mí nunca me ha gustado catalogarlo en un espectro de centro izquierda y centro derecha, mercado versus Estado. No, no me pongo en ese término. ¿Qué es lo que yo le digo a todos cuando les digo, esto es el Partido Morado? Mira, es un partido que cree en la libertad de las personas. La libertad es el bien más sagrado junto con la vida. Tres libertades no son divisibles. La libertad económica, la libertad política y la libertad social. Si los seres humanos tenemos esas libertades, podemos hacer nuestros proyectos de vida. Entonces algunos me dicen, ah, entonces tú eres liberal. No, no soy liberal, creo en la libertad, que es distinto. Pero luego hemos señalado claramente que creemos en que es necesario progresar. No todos podemos progresar igual, Rosa María. La cancha no está plana para todos. Por lo tanto, necesitamos que haya la posibilidad de que el Estado, con el financiamiento de los impuestos, que tanto nos cuesta a los ciudadanos y que el Estado tiene que defender, se gaste bien para que los menos favorecidos avancen en la vida. Claro, pero Es, señor Durán, eso, lo que usted señala, pues, no hay nadie que no se lo firme. Es pero es más la o menos, verdad, claro, es el bien común, es el sentido común. ese es el partido. Evidentemente, ustedes no son un partido comunista, usted lee el diario programa de Vladimir Cerrón, bueno, ustedes no propondrían jamás la estatización de los medios de producción, Nunca. porque no es evidentemente su línea, pero tampoco son renovación popular, ¿no? Está claro que ustedes creen en una educación inclusiva, en una educación abierta, con libertad, con derechos humanos. Entonces sí, claro, es difícil definirlos, pero el mote que les ponen es que ustedes son caviares. Es Sí. decir, son unos rojos disfrazados de cualquier cosa, de azules, ¿no es cierto?, que viven del Estado, todos tienen consultorías. A mí también, ayer me decían que yo que vivo del Estado, entonces la gente ya, mire, eran unos trolls que atacaban a otros trolls, ya no puedes, hermano, ya, concéntrate un poco, ¿qué trabajo en el Estado tengo yo? Yo, ni mi familia, ni nadie de mi familia trabaja en el Estado, nadie, entonces, ¿qué trabajo tengo? Bueno, muy bien, regresando a esto, son caviares. Mira, Entonces, no me gusta a mí definirme sobre ahora, modo. obviamente yo lo digo con gracia, ¿no? Pero los que lo usan como insulto, Sí, ¿no? sí, sí. La palabra caviar es una palabra que puede ser prestigiada, lo fue en un tiempo, como desprestigiada. Acá los lingüistas harían su ventaja. Yo lo único que quiero cuando, digamos, hago política, cuando converso con otros, es que me definan por lo que hago, que Claro, me definan por mis principios, por mis valores, por las cosas en las que creo, no que me incluyan en grupos de situaciones y me estigmaticen. Mira, el estigmatizar a una persona en la política, en cualquier cosa, es el paso a la violencia. Si tú crees que las cosas son blancas o negras, así o así, entonces no conoces la vida. La vida es multipolar, multicolor, multiforma. Entonces, yo no entiendo esas lógicas políticas, pero sé que existen y no, sé que hay claro. que explicar, hay que combatirlas, hay que... Yo lo que le digo es, demoler candidaturas presidenciales es algo que siempre se ha hecho en el Perú 1 o 2 años antes. Por eso las que surgen normalmente son las que son sorpresa. Las que Sí, nadie sabe, esa es la razón por la que Castillo gana.
porque es Tal cual. nuevo, es Lo, mi- nuevo de verdad, es lo nuevo, mismo nuevo, le nadie pasó lo a conoce. Fujimori, recuerdo. Lo mismo le pasó a Fujimori. Exactamente. Entonces, el nuevo que nadie conoce, no siempre gana, ojo, chicos, tranquilícense, porque no basta eso. Pero si se dan las circunstancias, pues sí. Entonces yo prefiero votar por alguien que no conozco, no tengo la menor idea de lo que va a hacer, pero no es el mismo idiota que tengo siempre parado delante mío, pues ya ese ya lo conozco, ese no lo quiero. Entonces no voto a favor de algo, voto contra algo. Y por esa razón Castillo ganó. Al final del día, Keiko Fujimori siempre ha perdido las elecciones porque está muy gastadita. Tiene que heredar el apellido del padre y además ella tiene su propio desgaste. No va a ganar nunca. Entonces tú, Tiene que esperar unos años y tener un partido que haga política. Últimamente ha habido un giro muy importante en el adelanto de elecciones, que me parece que hay alguien sentado ahí que está diciendo sí, vamos a hacer política. Me parece. Hay un cambio importante, ¿eh? Histórico para el caso de Keiko Fujimori. Pero ha demorado 8 años, ¿no? Hace 8 años que estamos en este problema porque la señora no sabe perder. Terrible. así es, así es, y porque Muy bien, además, ahora, en las elecciones del año 2021 fueron muy duras para ustedes. Y las regionales y municipales tampoco fueron muy buenas. sí, en el 2021 tuvimos una estrepitosa derrota electoral. Y, Estrepitoso. En estrepitosa. parte por Julio Guzmán, por no Sí. tener un buen entrenamiento para contestar una entrevista que otro la hubiera contestado con mucha gracia y salía del tema. O sea, en eso hay que decirlo, Alan García es modélico, ¿no? Al Alan final, García, tal esas cosas era buenísimo. Traía a la esposa, sí, tengo un hijito lindo, bello, pero si la mujer lo perdona, nosotros qué tenemos que decirlo. Y esa era la estrategia para contestar esa entrevista. sí, mira, Era todo lo que tenía que hacer el modelo de Alan García. Ese es de libro, de manual en los Estados Unidos, de donde además Julio Guzmán ha bebido tanto en su formación académica, ¿no? De libro, por Dios. ¿Qué sí, mira, pasó ahí? Y mira, además algunas piezas publicitarias fueron francamente desastrosas. sí, ¿Ya? mira, La yo de la creo que marihuana, por ejemplo, fue espantosa. sí, mira, yo creo que la circunstancia de ese año y de la propia situación del país, del propio La gobierno, pandemia, la pandemia, etcétera, hicieron que la presentación de lo que era el Partido Morado y lo que representaba no se hiciera bien. Creo que hubiera una serie de elementos que permitieron y frivolizaron lo que nosotros claro, teníamos que... parecía lo que antes se llamaba la izquierda miraflorina, pero un poco más hippie, ¿no? Esa era la impresión que daba. Entonces, y esa no era la impresión que ustedes querían dar, ciertamente, pero era muy a la izquierda y medio hippie. Fumaban marihuana, y Mira, obviamente sus adversarios se prendieron de eso, evidentemente. por ejemplo, yo en esa campaña postulaba con el número 8 en la lista de Lima. Y mi campaña se me encargó, por supuesto era lo que correspondía, estaba dedicada a conversar y proponer las medidas para la informalidad y el Claro, cruce con cuestiones tributarias. Ese era, y luego el tema de la reforma constitucional en el caso que hubiera algún tipo de trabajo en el Congreso que viniera. Pero sí, no llegamos a construir el concepto este que te digo de libertad y de progreso para la gente. No apareció. Y además fuimos comidos por las circunstancias, ¿no? Por las circunstancias propias de la campaña. Luego vino el problema, te lo tengo que explicar con total honestidad, de este tema con el Jurado Nacional de Elecciones, que interpretando mal la ley, nos retiró, así de la noche a la mañana nos quitó la inscripción. Entonces, claro, muchas personas, muchos dirigentes del partido, se retiraron y tomaron la opción de ir por su cuenta a postularse a las elecciones regionales y municipales, Rosa María. Y entonces nosotros en enero, cuando ya yo asumí la presidencia, hicimos un proceso que consistía en esto, que sean las bases del partido las que decidan a sus candidatos. claro, Esa era la oportunidad. Y la verdad es que los candidatos del partido fueron candidatos militantes en todas las partes. No claro. hicimos en todos lados. Y esos candidatos aprendieron a entender cómo luchar la política electoral. Y claro, Claro, fue nuestro... más una... Ahora, se puede mirar de dos maneras, ¿no? Para un partido joven.
En realidad fue acumulación de experiencia de lo que no sabíamos hacer, Así es, y en ese sentido siempre es positivo. es Pero positivo. un partido, por definición, aspira a tener poder, porque esa es la aspiración básica de un partido. Y si no lo Exactamente. logra, tiene que reevaluar por qué no lo está logrando, ¿no? Y es lo que hicimos. Apenas terminó la elección, tuvimos reuniones larguísimas de horas con cada lugar para evaluar qué pasaba, qué ocurría y sacamos una reflexión que nos ha llevado al momento actual. Y quería, a propósito de esto, contarte algo. Uno de nuestros dirigentes que participó en Miraflores es hoy día parte del Consejo Municipal. Se llama Renato Otiniano y él fue el único que estuvo luchando en la decisión sobre la ordenanza municipal a la que has referido. Pueden Vi ver su, todo, o vi su sea, Twitter. con una claridad. Pero que no se Una preocupe el señor Otiniano, el regidor de Miraflores, porque en realidad en los hechos la ordenanza no se aplica. Porque Bueno, si se aplicara, no hubiera habido una manifestación en la puerta de la casa de Gustavo Gorriti y en la puerta de la mía. no quiero La preguntar por casa lo donde me que... fueron a buscar está muy cerca de donde estoy, pero ya no está en Miraflores, está en San Isidro. San Isidro se ocupó más rápido, ¿eh? Pero en el caso de Miraflores, comisario muy simpático, pobrecito, me dijo, señora, ¿qué hago? No se preocupe, ¿qué va a hacerlo? Déjelos. La Pero, pregunta, no lo voy a preguntar sobre la dirección de tu casa ni la de Gorriti, pero la pregunta es si están en el cuadrante que dice la ordenanza, porque la ordenanza no ha dicho que es todo Miraflores, no un cuadrante que va no desde estoy en el Parque Kennedy. Desde el Arcomar hasta creo que la El Parque avenida, Kennedy. no, mucho más abajo, ¿ah? Hasta Angamos. Y No, de, cerca de Angamos estoy a 2 cuadras, estoy a 2 cuadras de Angamos. De y de repente Paseo estoy, de de la repente. República, creo que hasta, no sé para dónde, para el otro lado, pero es un cuadrante, no es todo Miraflores, es lo que Mira Mariana... tú. Sí, sí, Con sí. razón. Bueno, yo que la gente venga a protestar a este lado. Pues, está listo, yo feliz. No Yo no quiero me opongo a preguntar, la protesta. Sí no me quiero preguntar en qué opongo a parte de que dejen Miraflores vives, pero... sordos. Ahora, yo ayer lo he explicado. O sea, la gente tiene todo el derecho de decir todas las estupideces que quiera. Es su derecho. Ahora, no puedes obligar a otro a escuchar tus estupideces. O sea, Sí, hay que conocer el derecho bien. Entonces, sí. yo puedo decir estupideces, las digo en un parque solo. No puedo obligar a todo el barrio a escuchar mis estupideces. Pero tú Ahí has sí dicho la algo, policía me dice, tú baja tu megáfono, tu micro, porque no puedes hacer bulla. pero tú has dicho Lógico. algo más importante, Rosa María, que yo subrayaría, no es solo tema de estupideces, tú no puedes cometer delitos, ¿no es cierto? Amparándote en la libertad de expresión, que es lo que hace mucha Sí, gente. no. O sea, Ya, decirle a un compatriota de que es judío, ¿no es eso es cierto? delito. Pero además lo está haciendo estigmatizando al judío. O sea, es un doble problema, porque le está quitando la situación de No, y nacionalidad. además activa todas las alertas internacionales que hay contra el antisemitismo en el mundo. O sea, no tienen Así es. idea de lo que están activando. No tienen Entonces, idea. eso no puede ocurrir. O sea, Ayer, desde el relator para la libertad de expresión de la OEA, colegas de todas partes del mundo y todas las entidades peruanas, por supuesto, han escrito, cálmense, no me van a hacer nada. claro, entonces la pregunta, Muchísimo, a ver, vamos a ponerlo así, muchísimo más miedo me tienen a mí que yo a ellos, pero muchísimo miedo. la pregunta es, ¿qué ha pasado? Es una reflexión ya de largo plazo, Rosa María, que no vamos a resolver aquí, pero ¿qué ha pasado en la educación peruana, esa que queremos defender y arreglar, ¿no? ¿Qué ha pasado para que los ciudadanos no sepan los límites de sus acciones, ¿no? No solamente pasa esto, pasa con los violentistas, los que cierran las carreteras, los que dejan parados, los que no permiten que Y otros es pasen. más, yo puedo cerrar una carretera, pero estoy absolutamente instruido de que es delito y que voy a tener que responder por ese delito. Y acá se les Exactamente. repite todo el tiempo, cerrar una carretera es delito. Aunque el 25 o 35% de las personas en el sur crean que es una acción lícita, es delito. Entonces tienes que asumir la consecuencia de eso. Y tienes Rosa que ir a un María, juez y te tienen que sentenciar. Abel, nos no, tenemos que ir. vamos. Sí, A ver, nos da la campanada acá y termina la conversación. Bueno, qué pena que la señora Boluarte no haya entendido que es un gobierno de transición. Lo que todos hemos entendido es que se va a quedar o que se quiere quedar eternamente, si es posible hasta el 2035. Pero, una cosa son los deseos y otra la realidad. Y eso nos lo enseña la política todos los días. Muchas gracias al señor Luis Durán, gracias por tus saludos, tu solidaridad. Gracias a todos los que han escrito a Abel, están exterminando los trolls.
Y protejamos siempre a los niños y a los jóvenes con autismo. No se olviden de eso. Eso está fuera de la política. Hay personas en nuestra sociedad que necesitan una protección especial. Como dice la ley, ajustes razonables. El ruido ensordecedor con 5 megáfonos de un parlante es como si le tiraran bombazos en la cabeza a una persona que tiene autismo. Es terrible el daño que les hacen mucho daño. Y ojo, hay imágenes de uno de estos chicos circulando en Twitter. Yo he pedido que las retiren porque los padres no han autorizado esas imágenes. Rosa María, muchas gracias. Su tweet lleno de insultos, que soy morsa, papada, lo que quieran. Pero no se metan con jóvenes que tienen autismo. Eso es muy grave en una sociedad, igual como el tema de la discriminación por origen. Exactamente igual. Hay líneas que no pueden pasar. Ayer las han pasado todas. Nos tenemos que despedir. Muchas gracias a Luis Durán. Muchas gracias a toda la audiencia. Muchas gracias. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Chao, chao. Nos vemos. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.